Muy bien. En las primeras sesiones del entrenamiento nos enfocamos principalmente en cubrir los tipos de datos básicos, como son int, float, double, char, los arreglos o arrays, y también en los algoritmos que permiten operar en ellos, como fueron algoritmos de ordenamiento y también de búsqueda, en el caso de búsqueda lineal y búsqueda binaria. También hablamos sobre el concepto de análisis asintótico como una técnica para medir la eficiencia de los algoritmos que diseñemos, ¿ya? Los tipos de datos básicos y las operaciones que operan en ellos cubren bastantes escenarios importantes, pero también hay estructuras matemáticas muy importantes que no son tipos de datos básicos, ¿no? Entonces, ¿cómo representaríamos una estructura más compleja como es un grafo? Hasta ahora no hemos visto cómo representar algo más complejo. Esta estructura es importante porque permite representar conexiones entre objetos. Los que sepan un poco más de matemáticas saben a grandes rasgos que hay una teoría bastante grande con respecto a estos objetos, y es normal imaginar que parte de esta teoría contiene algoritmos importantes, como por ejemplo para encontrar el camino más corto entre dos vértices, ¿ya? Este solamente es un ejemplo de un algoritmo sobre una estructura, pero ya entendemos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que necesitamos una manera de expresar datos o estructuras, como son los grafos, en base a tipos de datos básicos, que son los que nos provee el lenguaje, ¿ya? Y es la única forma en que podremos representarlos. Obviamente si el lenguaje nos da solamente tipos de datos básicos, vamos a tener que representarlos en base a ellos. Muy bien. Todas las variables tienen un tipo de dato asociado, ¿no? Como ya vimos, los enteros son de tipo int, los caracteres de tipo char, etc. Entonces, cuando se define una variable en C++, y esta historia se repite en otros lenguajes, en su mayoría, el compilador reserva memoria para los contenidos de esa variable, dependiendo del tipo de dato con la que fue declarada al inicio. Cada tipo de dato tiene una cantidad distinta de memoria reservada, ¿ya? Entonces, podemos imaginarnos la memoria como un arreglo gigante, prácticamente infinito, aunque no lo es, de espacio disponible, ¿ya? La unidad mínima de espacio disponible es el bit, que tiene dos valores posibles, como 0 o 1, o se piensa como apagado o prendido, pero generalmente no trabajamos la memoria con bits, pues son unidades de espacio muy pequeñas. Solo podemos representar 0 o 1, entonces no podemos representar enteros más grandes que eso. En lugar de eso usamos bytes. ¿Qué son los bytes? Son 8 bits. ¿Ya? Dicho esto, C++ ofrece, y esto lo vuelvo a recalcar, esto no solamente ocurre en C++, es similar a Java, es similar en otros lenguajes también, pero vamos a poner C++ como ejemplo principal porque es el que usamos más que nada. C++ tiene tres tipos de datos: los datos primitivos, los derivados y los abstractos o definidos por el usuario. Los primitivos son los que ya hemos estado cubriendo desde la primera clase, ¿ya? Son los enteros, caracteres, booleanos, tipos de datos float, tipos de datos double, entre otros. ¿Por qué digo entre otros? Porque cada uno de estos tipos de datos tiene variantes con respecto al signo, y así surgen diferentes tipos de datos con sus respectivas permutaciones. ¿Por qué se llaman primitivos? Se llaman primitivos porque son los tipos de datos más pequeños que nos ofrece el lenguaje. Muy bien. Esta tabla nos muestra el tipo de dato y su respectivo tamaño en bytes. Por ejemplo, para int, el tamaño en bytes es de 4 bytes, o sea, serían 32 bits, lo que nos permite representar números hasta 2 a la 32. Dependiendo del signo, esto va a variar si son signados o no signados, pero bueno, más o menos ese es el tamaño.
Lo mismo con long, el tamaño 8, char es un byte, float son 4, double es 8 bytes, y boolean es solo un bit, verdadero o falso, o 0 o 1. Cabe recalcar que el tamaño de todos estos datos puede variar dependiendo del compilador. Ya, si algunos compiladores pueden tener otro tipo de tamaño para estos datos. Ahora, vamos a ver otros tipos de datos en esta clase, que son los tipos de datos derivados, como lo son las funciones, los arreglos, que ya también ya hemos visto, los punteros y las referencias. Son creados a base de los datos primitivos, pero siguen siendo proveídos por el lenguaje de programación en sí, ¿no? El C++ nos provee de funciones, arreglos, punteros y referencias. No tenemos, bueno, sí tenemos que crear las funciones, pero el concepto de función ya está dado por el lenguaje en sí. Entonces vamos a hablar sobre cada uno de ellos, unos de ellos un poco más brevemente que los otros. Por ejemplo, las funciones. ¿Qué son las funciones? Son simplemente bloques de código que son reutilizables. El sintax de una función está mostrado aquí. Primero tenemos el tipo de la función, el nombre de la función y dentro sus parámetros. Por ejemplo, tenemos el ejemplo int binary search con parámetros mínimo, máximo y target, que target es el elemento a buscar. Bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre los arreglos. ¿Qué son los arreglos en sí? Son colecciones de datos del mismo tipo que viven en memoria contigua. Esto es muy importante, el hecho de que la memoria es contigua, por el tema de la eficiencia. La idea es representar y agrupar muchos datos en una sola variable. Como ya dije, la propiedad de que la memoria es contigua es crucial, porque permite acceder de manera aleatoria en tiempo constante. Aleatoria no me refiero a que simplemente como que a la suerte, ¿no? Me refiero a que arbitrariamente podemos acceder a cualquier elemento del arreglo en tiempo constante porque la memoria es contigua. ¿Ya? Pero obviamente a más grande sea el arreglo, mayor va a ser el costo al acceder mientras iteramos. Pero el costo para movernos de un elemento a otro sigue siendo igual, es el menor posible. Entonces, el sintax para declarar un arreglo, tenemos el tipo de dato, el nombre del arreglo y el tamaño máximo del arreglo declarado. Y en el ejemplo tenemos un arreglo de enteros. Muy bien. Vamos a hablar un poco más a fondo sobre los punteros ahora. ¿Qué son los punteros? Los punteros son una representación de la memoria de una variable. Específicamente es la dirección donde vive una variable en la memoria. Se llaman punteros porque literalmente apuntan a esta dirección de la memoria, que es un arreglo gigante de espacio disponible. Al ser una dirección, un puntero es un índice en este arreglo, es realmente un entero. Su valor puede ser interpretado como el índice donde se encuentra la variable apuntada. El ejemplo, tenemos un puntero a un entero y se tiene el syntax, es el tipo de dato, un signo de asterisco o estrella y el nombre de la variable, pero este nombre de la variable es el nombre del puntero. Pueden haber punteros para cualquier tipo, puede haber para enteros, para char, pueden haber incluso para otros tipos de datos más abstractos. Simplemente es una dirección en la memoria. Entonces aquí vemos una figura que nos puede ayudar a visualizar qué son los punteros. Es decir, cuando tenemos una variable tenemos dos cosas. Los contenidos de la variable, que generalmente es con lo que queremos trabajar, pero aparte tenemos la dirección en la memoria de esa variable, que es su puntero. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de código en el cual declaramos una variable con contenido 20 y declaramos un puntero y hacemos que el puntero apunte a la dirección de esa variable
utilizando el operador de la I latina. No sé si es la I latina o cómo se llama ese operador, pero ese operador lo que hace es, se llama dereferenciar a la variable. Y esto lo que nos da es la dirección de la variable. Entonces, aquí podemos ver que podemos hacer una cosa muy interesante, que es que a través del puntero podemos modificar el contenido de la variable mediante el operador estrella. Si ven en la penúltima línea, cambiamos los contenidos de la variable a través del puntero al valor de 15. Empezamos con 20, pero lo cambiamos a 15, sin acceder a la variable directamente, sino accediendo a su puntero. Entonces, en este código imprimimos el valor inicial, luego imprimimos el valor del puntero y vemos que es un número hexagesimal, creo que es, que representa la dirección en la memoria. Luego imprimimos los contenidos de ese puntero, que obviamente al momento coinciden con el valor de la variable original. Luego hacemos ese cambio del que ya hablamos, en el cual accedemos a los contenidos del puntero y lo cambiamos. Y vemos que el cambio se realizó imprimiendo la variable, ya no el puntero. Entonces el cambio sí se realizó. Bueno, vamos a hablar un poquito más de punteros más adelante. Por último vamos a cubrir lo que son las referencias. Las referencias no son nada más que un nombre alternativo para una variable. En cierto sentido son parecidos a los punteros, porque cuando declaramos una referencia podemos modificar la referencia y estamos cambiando el valor original de la variable, que es lo que se ve en este ejemplo. El X es una variable que no está definida aquí, pero que apunta a un valor cualquiera, y luego modificamos su referencia. Muy bien. Ahora vamos a recapitular cuál es la meta. La meta, queremos representar estructuras más complejas. Y las posibilidades hasta ahora, sacando los tipos de datos básicos, son arreglos y punteros. ¿Por qué? Porque son las únicas dos opciones que nos da el lenguaje para representar memoria en cantidades arbitrarias, y eso nos va a permitir almacenar datos y crear estructuras más grandes. Pero hasta cierto punto, la memoria no es infinita, ¿ya? Más allá de cierto límite, el programa puede morir con una excepción, es decir, se acaba el programa porque excedimos la memoria posible que podemos, de la cual podemos disponer. Ya esto es equivalente a cuando en un problema, por ejemplo en Omega, excedemos el límite de memoria y en lugar de darnos TLE nos da MLE, Memory Limit Exceeded. Ya. Luego nos vamos a enfocar un poco más en esto, que son los tipos de datos abstractos o definidos por el usuario. El lenguaje, en este caso C++, nos da la posibilidad de crear tipos de datos arbitrariamente, como pueden ser, por ejemplo, los grafos. Lo mismo ocurre en otros lenguajes como Java. Hay varios tipos de datos abstractos, pero el más importante es el tipo de dato class. Es la forma, como ya dije, que nos da el lenguaje para satisfacer la necesidad de representar estructuras complejas. ¿Qué es una clase? Una clase o clase es una colección de datos que los datos pueden ser primitivos, derivados o definidos por el usuario. ¿Y por qué pongo un asterisco aquí? Porque estos datos que están agrupados dentro de una clase pueden ser en sí datos definidos por el usuario también, o sea, pueden ser otras clases, y además también funciones que operan sobre estos datos. Entonces la meta es agrupar datos y funciones para poder crear estructuras complejas y funcionalidad que permita operar sobre ellas. Para usar estos datos y funciones hay que crear una instancia de esa clase o clase. Y cabe recalcar que class es un concepto abstracto
y hay que crear la instancia de una clase que se llama objeto. Entonces aquí vemos un diagrama, una pequeña figura donde nos indica cómo se define una clase. Se usa la palabra class, se usa el nombre de la clase, se abren corchetes y luego vienen una serie de especificadores. Viene un especificador de acceso que puede ser privado, público o protegido. Ya vamos a ver un poquito más sobre eso. Luego vienen los datos miembros, que son las variables a ser usadas, y luego los métodos de esa clase para acceder a los miembros y operar sobre los miembros. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una clase llamada alumno, donde los datos miembros son solamente uno, solamente está el nombre. Y tenemos una función que nos permite imprimir el nombre del alumno. ¿Ya? La función simplemente hace eso. Ahora esa clase está definida arriba de la función main, entonces si no creamos un objeto de esa clase, ese código nunca va a correr. Entonces lo que hacemos en la función main es crear un objeto del tipo de la clase alumno. Entonces, así como creamos int, también podemos crear alumno. Podemos acceder directamente al dato nombre con el operador punto. Podemos acceder directamente porque el dato nombre es público. Aquí entra la palabra public. Y lo podemos modificar a nuestro antojo. En este caso le puse Omar. Y luego podemos acceder a la función que va a imprimir el nombre. Y el output va a ser el nombre del alumno de Omar. Luego podemos cambiar el nombre del alumno y podemos imprimir otra vez y así sucesivamente. Ya. Bien. Esta creación de objetos y clases conforman un paradigma llamado programación orientada a objetos y tiene bastantes beneficios, como son los principales, son estos cuatro. Tiene el beneficio de reusabilidad porque las clases que creemos pueden ser usadas en distintas partes del programa. Es decir, si yo creo la clase alumno, puedo no solo construir un alumno para representarme a mí, puedo representar distintos alumnos reusando la implementación de la clase. Tiene la propiedad de mantenibilidad, que permite comprender los programas de mejor manera, en el sentido de que los detalles de la implementación quedan ocultos. O sea, cómo yo implemento la función, por ejemplo, la función imprimir nombre, nosotros ya tenemos una idea de cómo está implementada, estamos usando cout y ya. Pero pueden haber funciones mucho más complejas dentro de una clase alumno. Pero para el usuario de esa clase, lo único visible solo es que existe esa función y que puede llamarla y va a hacer lo que dice la función. Ahora, también tenemos modificabilidad porque podemos añadir más funciones, podemos suprimir funciones y modificar objetos. Y por último tenemos que nos da fiabilidad. ¿Por qué? Porque podemos probar y testear los objetos y sus funciones de forma independiente y así aislar problemas y encontrar errores al depurar. ¿Ya? Este estilo de programación orientada a objetos es bien importante en lo que es la industria y en la ingeniería de software, donde la meta es crear y mantener programas a más largo plazo. No es algo extremadamente importante para la programación competitiva porque los programas que nosotros escribimos solamente terminan ahí, ¿no? Enviamos las soluciones y ya termina la cosa. Pero durante el concurso, si nosotros tenemos el programa estructurado de una manera similar a lo que es la programación orientada a objetos, puede resultar más fácil testear el código y modificarlo durante el concurso en caso de tener errores. Entonces es algo a tener en cuenta que existen estas propiedades de la programación orientada a objetos.
Bien, ahora vimos cómo crear un objeto, y esta forma era la forma tradicional. Pero también existe una forma que se llama forma dinámica. Bien, vamos a hablar un poco sobre la forma tradicional. Primero, la forma tradicional, cuando creamos un objeto como se creó en el ejemplo, estos objetos dejan de existir en la memoria cuando su ámbito o scope termine. ¿Qué es el scope o el ámbito? Simplemente es la región encerrada por corchetes que contiene el objeto. Es decir, si el objeto está dentro de una función creada, cuando llegue el corchete de cierre donde se termina la función, ese objeto ya deja de existir en la memoria. Entonces, en este sentido, esto ya lo hemos visto, ¿no? O sea, los objetos tradicionales, creados de forma tradicional, se comportan de igual forma que los tipos de datos básicos. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso de ahí. Entonces aquí arbitrariamente creé una variable k, que le asigné el valor de 0, y creé un string dentro de la función. Y un string no es un tipo de dato básico. De hecho, un string es un objeto que está escrito en la biblioteca estándar. ¿Qué es la biblioteca estándar? La biblioteca estándar no es más que un montón de código escrito en C++ que ha sido testeado y probado por expertos. Pero en el trasfondo de este código, este código usa clases y objetos para representar conceptos abstractos, como pueden ser vector y string. Entonces el string de aquí está creado dentro de un if. ¿Ya? Entonces cuando termina el ámbito o el scope que contiene al string creado, luego ya no existe en la memoria. No es que no existe en el programa, porque ya sabemos que no existe en el programa. No existe en la memoria. A ese punto ya no podemos acceder al string. La memoria es liberada en ese caso. Bien. Existe otra forma de crear objetos que nos da un poco más de flexibilidad, que es la forma dinámica. Los objetos dinámicos viven en la memoria más allá de su ámbito. Por lo tanto, estos objetos no son destruidos automáticamente como lo son los objetos de la forma tradicional, sino que tienen que ser destruidos manualmente escribiendo código. ¿Por qué existen estas dos formas, no? O sea, si la forma dinámica tiene este problema de que tiene que ser destruido manualmente, ¿por qué tener esa forma? Porque la forma dinámica dispone de mayor memoria, es decir, la forma tradicional tiene mucho menos memoria disponible, por lo que la forma dinámica nos permite guardar objetos más grandes. Y de hecho, los objetos creados de cada una de estas formas se guardan en distintas regiones de la memoria. Entonces aquí vemos un ejemplo en el cual estamos creando la misma clase alumno, pero ahora de forma dinámica. Entonces, comparamos un poco, si nos recordamos, cuando creamos la estructura alumno de forma tradicional, el objeto alumno de forma tradicional, para acceder, para empezar, la clase es la misma, no hemos cambiado nada de la definición de la clase, lo único que hemos cambiado es la forma de su creación. Para acceder al dato miembro nombre, usamos el punto, y en este caso estamos utilizando la flecha. ¿Por qué? Porque cuando creamos un objeto de forma dinámica, creamos en realidad un puntero a ese nuevo objeto con el operador new. ¿Ya? Entonces, los punteros no se puede utilizar el sintax del punto, sino hay que utilizar la flecha. Y asimismo podemos utilizar la función imprimir nombre, pero otra vez con el sintax de la flecha. Ahora, está creado el objeto dentro de una función creadora para demostrar el siguiente hecho, que si no destruimos el objeto antes de que la función termine, va a haber una fuga de memoria. ¿Por qué?
Estos objetos, como ya dijimos, tienen la propiedad de que viven más allá de su ámbito. En este caso, el ámbito es la función creadora, ¿no? Entonces, más allá de ese ámbito, va a seguir existiendo en la memoria, aunque ya no tengamos acceso a él. Y esto es una fuga de memoria. En programación competitiva, perdón, no es tan problemático una fuga de memoria porque el programa va a terminar, el programa eventualmente va a terminar, entonces ya la memoria ahí desaparece. Sí puede ser importante en el caso de que tengamos un error en el que creemos un bucle infinito de memoria no liberada y terminemos excediendo el límite de memoria. Pero las fugas de memoria son principalmente un problema en lo que son el trabajo en la industria del software, donde se espera que los programas que creemos corran indefinidamente, ¿no? En ese caso, una fuga de memoria permanente sí puede ser un problema porque eventualmente el programa va a acumular demasiada memoria y va a terminar de forma aleatoria, ¿no? No se sabe eventualmente cuándo va a terminar. Bien, entonces ya sabemos que C++ nos permite crear nuestros propios objetos usando el concepto de clases. O sea, ¿qué es lo que nos dice eso? Podríamos concluir que cada vez que necesitemos una estructura compleja, vamos a tener que reimplementarla nuevamente cada vez. No es así. Generalmente no es así. ¿Por qué? Porque pensemos en el caso de un vector o un string. Nosotros no definimos la cadena de caracteres string y su implementación cada vez que utilizamos código, sino que lo incluimos de la librería estándar utilizando el syntax del numeral include, en este caso por ejemplo para un vector. Entonces, ¿qué es lo que hace el include? El include incluye, como lo dice su nombre, la definición del vector a nuestro código. Toma todo el código de la implementación del vector y lo hace disponible para nuestro código. Estas clases como string y vector no son distintas de ninguna forma a la clase alumno que creamos en el ejemplo, ¿no? Sino que la única distinción es que son parte de la biblioteca estándar y podemos accederlas de esa forma. De hecho, la clase vector está implementada a base de arreglos y punteros, pero nosotros, como somos usuarios de esa clase, nosotros no vemos esos detalles. De hecho, seguramente los arreglos que usan están definidos de forma privada, no pública. Entonces no podemos acceder a estos detalles, simplemente utilizamos las funciones que provee el vector. Entonces la biblioteca estándar provee ciertas estructuras de datos para su uso rápido, como ya vimos. Se intentan incluir las más generales y necesarias que puedan cubrir muchos escenarios comunes, como puede ser el de una cadena de caracteres, ¿ya? Pero no provee de estructuras tan específicas y se dejan estas estructuras al programador para que las implemente a su gusto. Un ejemplo pueden ser los grafos. O sea, no existe una implementación de los grafos en la biblioteca estándar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, existen muchas formas de representar los grafos que tienen distintas ventajas y desventajas con respecto a los problemas que queramos usar, o sea, dependiendo de en dónde queramos usar los grafos. Entonces, por ese mismo hecho, la biblioteca estándar decide no proveer de una implementación para ciertas estructuras. O sea, y esto tiene sentido porque si no existe una forma estándar de implementar, ¿por qué la biblioteca estándar va a implementarla? ¿No? Si es la biblioteca estándar, como dice la palabra. Sin embargo, todos estos conceptos complejos se pueden implementar fácilmente usando otros objetos de la biblioteca estándar. Es decir, no necesariamente tenemos que utilizar arreglos y punteros, aunque sí vamos a utilizar también, para implementar conceptos más complejos como los grafos. Podemos utilizar, por ejemplo, vectores o strings o otras cositas más que ya vamos a ver. Ahora,
Imaginemos que no existe la librería estándar, ¿ya? ¿Y por qué es útil imaginarse que no existe la librería estándar? Porque vamos a ver cómo se crean estructuras de datos en base solamente a arreglos y punteros. Aunque esto no nos sea útil al momento de resolver problemas directamente, pero sí es útil el estudio para entender cómo funcionan las cosas. Entonces, imaginemos el escenario donde tenemos una pila de platos, ¿ya? Cuando se lava un plato se coloca arriba de la pila. Cuando hay que usar un plato limpio, se toma el que está más arriba de la pila. Obviamente este concepto de pila no es un tipo de dato básico, no existe la estructura en el lenguaje en sí que nos permita realizar las operaciones que queremos. Sin embargo, puede ser implementado como un objeto de una clase en base a tipos de datos básicos. Entonces, ¿qué es una pila? Una pila está definida como una estructura de datos que simula una lista en la cual solamente se puede realizar dos operaciones: colocar un elemento al final o quitar el elemento del final. No hay más operaciones posibles. En el ejemplo anterior de una pila de platos, si se quita un plato de abajo o del centro, lo mismo que si se intenta añadir uno, sucedería que la pila colapsaría. Entonces, ¿cómo implementaríamos una estructura que permita estas operaciones de colocar un elemento al final o quitar un elemento al final? Entonces, la estructura más básica que nos permite guardar elementos es un arreglo. ¿Ya? Entonces es lo único que tenemos. Si es lo único que tenemos que usarlo. Por simplicidad vamos a suponer que los datos que queremos guardar en nuestra pila son datos de tipo entero. En este caso pueden ser los colores de cada plato, de tal forma que los podamos identificar. Bien. Supongamos que empezamos con 10 platos inicialmente y tenemos dos platos de distinto color, color 2 y color 1. Entonces, ¿qué es lo que es este 21000? Representa el estado del arreglo inicialmente con los dos platos. Los ceros están ahí para indicar que ahí no hay nada, es decir, cuando creamos un arreglo de enteros, los enteros que no están, si no hemos añadido nada, son representados simplemente por 0. Ahora, si ponemos un plato arriba, si añadimos un plato arriba de la pila de color 2, nos quedaría de esta forma: 212, 000. Asimismo, si ponemos el color 3, ahora, ¿qué pasa si quitamos el plato de arriba? Nos quedamos nuevamente con 212, y si volvemos a quitar el plato de arriba, regresamos al estado que teníamos inicialmente. Entonces, ¿qué podemos concluir en base a este ejemplo? De que para simular una pila simplemente nos basta un arreglo y la cantidad de elementos en ese arreglo. Simplemente esos dos datos. Entonces tenemos la pila, que es un arreglo con su tamaño máximo, y P, que es un índice, o P representa la cantidad de elementos que tenemos en la pila. La pila no necesariamente tiene que ser de enteros, podemos usar cualquier tipo de dato. Podemos usar el dato alumno que definimos anteriormente, pero estamos utilizando entero por simplicidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en una pila? Queremos añadir elementos y quitar elementos. Simplemente para añadir elementos realizamos esta línea de código donde accedemos este P++ dentro del arreglo de los corchetes de la pila. Primero coloca el objeto en la posición donde estaba P y luego incrementa P en 1. Y para remover el elemento de arriba de la pila, decrementamos P y lo ponemos al valor de 0. Ahora, una implementación correcta debe regresar un error si añadimos más elementos que la cantidad máxima o quitamos elementos cuando la pila está vacía. ¿Por qué? Porque vamos a exceder el tamaño máximo de elementos en el arreglo, y eso en C++ es un error,
ocurre algo indefinido cuando ocurre eso de ahí. Entonces hay que tener cuidado con estas operaciones. En inglés la pila es conocida como stack. Entonces cuando vamos a utilizar una pila, van a ver que vamos a utilizar el stack que está definido en la librería estándar. La operación de añadir elementos en la parte superior se llama push y la de quitar el elemento superior se llama pop. Y como describí hace un rato, que hay que tener cuidado cuando sobrepasamos el tamaño máximo, se conoce como stack overflow cuando excedemos, cuando la pila sobrepasa su tamaño máximo. Bien. Ahora imaginemos otro escenario. Imaginemos que estamos en una cola en un cine, donde la primera persona que entra a la fila es la primera que es atendida. Esta estructura se conoce como first in, first out. Perdón, aquí es a diferencia de las pilas, no de las colas, que son last in, first out. ¿Ya? Una cola es una estructura de datos que simula una lista nuevamente en la cual solamente se pueden realizar dos operaciones: colocar un elemento al final y quitar un elemento del principio. Ahora, para representar una cola, obviamente no vamos a representar una cola utilizando una pila, que es la otra cosa que tenemos, sino que vamos a volver al hecho de que lo único que tenemos por ahora, olvidándonos de la biblioteca estándar, es el arreglo. Entonces vamos a implementarla en base a un arreglo. Ahora supongamos que tenemos una cola de enteros vacía, es decir, todos son ceros. Y luego veamos qué pasa si se añaden los elementos 3, 4, 5, 9 y 2 en ese orden. Ahora supongamos que procesamos el primer elemento que ingresó. El primer elemento que ingresó fue el 3. Entonces ese espacio del 3 se convierte en un 0. Ahora podríamos, para hacernos una mejor idea visual, de mover todos los elementos 4, 5, 9 y 2 un espacio para que el primer elemento del arreglo sea el 4 en lugar del 3. Pero esto es tremendamente ineficiente, porque si tenemos que estar moviendo, si la cola está llena y quitamos el primer elemento, tendríamos que mover todos los elementos un espacio, y esto es una operación de tiempo lineal. Entonces lo más práctico es dejar el espacio del primer elemento vacío y no mover a los demás. Ya. Ahora supongamos que quitamos el segundo elemento que ingresó, que ahora es el primer elemento, el elemento 4, y luego añadimos el 1 al final de la cola. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere el ejemplo anterior? El ejemplo anterior sugiere que necesitaremos dos variables, no solamente para el final como hicimos en la pila, sino que aquí vamos a necesitar una para el inicio y otra para el final de la cola. Entonces, imaginemos el caso en el cual la cola se llenó totalmente y luego se procesan un montón de elementos del inicio, pero luego se añaden un montón de elementos al inicio también. Perdón, aquí luego se añaden un montón de elementos al final. Entonces el final de la lista va a estar ocupado porque llenamos la cola, y la parte del inicio de la cola ahora está vacía. Entonces, de cierta forma tenemos espacio disponible, porque sí hay, pero está al inicio y no al final. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos añadir elementos al principio de la cola, es decir, nos damos vuelta del final hasta el inicio. Y eso hace que el código sea un poco más complejo, pero es la forma de representar una cola en un arreglo, de tal forma que siempre utilicemos el espacio disponible. Entonces vamos a ver un ejemplo en el que esto sucede. Supongamos que luego de que se procesan varios elementos, tenemos el elemento 7 y 3 al final de la cola. Entonces obviamente sí tenemos espacio disponible y queremos añadir el elemento 5
pero como no hay espacio, lo añadimos al inicio, ¿ya? Pero ya que tenemos, nosotros vamos a mantener, aparte del arreglo, los índices donde empieza y termina. Siempre el programa va a saber dónde empieza y termina la cola. Luego procesamos el elemento del inicio de la cola, que es el 7, entonces lo eliminamos. Luego el 3, entonces ahí ya se ve una cola en, como quien dice, en la forma que nosotros nos gustaría ver, que es el inicio estando lleno y no el final. Y luego procesamos el elemento del inicio de la cola y quedamos con esa estructura de ahí. Ahora, esto ya suena un poquito más complicado, pero no es tan complejo. Porque para añadir el elemento al final de la cola, simplemente incrementamos el final de la cola en 1. O sea, añadimos el elemento ahí, lo incrementamos en 1. Y si sobrepasamos el tamaño de la cola, nos damos vuelta y empezamos en 0. Y para sacar el elemento del inicio de la cola, incrementamos el inicio en 1. Y si sobrepasamos el inicio de la cola, lo reseteamos a 0. ¿Ya? Asimismo, aquí hay que tener cuidado y regresar a un error si superamos la cantidad máxima de elementos. ¿Por qué? Porque ya que nos estamos dando vuelta, aquí terminaríamos reescribiendo los elementos. Y no es algo que queremos, porque esos elementos todavía son válidos. ¿Ya? Igualmente, también tenemos que regresar a un error si quitamos elementos y la cola está vacía. Por último, por ahora vamos a hablar sobre las listas enlazadas. ¿Ya? Es la tercera estructura de las 3 que vamos a ver hoy. Ahora, ¿por qué se necesita una lista enlazada? Entonces, el escenario del cual sale la lista enlazada es una estructura donde se puede agregar elementos a la mitad, no solo al principio y al inicio, como en las pilas y en las colas. Entonces, si usamos simplemente un arreglo, tendríamos que mover todos los elementos para acceder. O sea, si quitamos un elemento de en medio, tendríamos que mover todos los elementos, y eso es ineficiente si solamente utilizamos un arreglo. Entonces, las listas enlazadas las podemos visualizar como una sucesión de nodos, donde cada nodo contiene el dato asociado, pero también contiene un dato más, que es la dirección hacia el próximo nodo, si es que ese nodo existe. Entonces, un nodo puede ser una estructura vacía o un elemento de información y un enlace a otro nodo. Entonces, vamos a necesitar los enlaces entre los nodos, por lo cual necesitaremos 2 arreglos, no solo uno. Un arreglo que tenga los datos y otro arreglo de tipo entero, que sea el arreglo de los índices de cada uno de los elementos hacia su elemento siguiente. Y obviamente el tamaño de la lista en cada momento. Ahora vamos a contemplar las operaciones de insertar y de recorrer la lista. No vamos a ver la de quitar de elementos de la lista, pero es algo que se puede implementar de forma similar. Bien, para insertar podemos definir una función de esta manera, ¿ya? Donde ponemos el elemento al final de la lista y también ponemos el enlace al elemento siguiente de la lista. ¿Ya? Coloca el valor de x, que es el dato a ingresar, en el siguiente espacio en blanco dentro del arreglo de datos, y luego coloca un enlace al sucesor de k, donde k es el elemento siguiente. ¿Ya? Y se hace que k apunte al nodo que se acaba de crear. De esa forma k apuntará al nuevo nodo y el nuevo nodo apuntará al nodo anterior que apuntaba k. Entonces es un poco más complejo porque tenemos que recordarnos los enlaces también, no solo los datos. Entonces esta implementación solamente funciona si hay un nodo inicial, entonces hay que dar una función para crear el primer nodo, que es de esta forma.
Ahora, lo otro que podemos hacer es consultar los datos, es decir, iterar sobre los datos que tiene la lista. Y para consultar estos datos tenemos que hacerlo iterando en orden en base a los enlaces. Y recordemos que los enlaces están guardados en el arreglo llamado próximo. Entonces, no es posible acceder a un elemento del medio de la lista en tiempo constante como lo es en un arreglo. ¿Por qué? Porque tenemos que movernos en base a los enlaces. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es pagando el precio para poder añadir y remover elementos del medio de la lista en tiempo constante a cambio de no poder acceder directamente a esos elementos sin iterar. Ahora, cabe recalcar que hay implementaciones de las listas enlazadas que usan punteros, y lo vamos a ver en un momento, pero por ahora vimos la implementación de arreglos.